Y vamos a comenzar con esta serie. La hemos titulado En Defensa del Evangelio. La serie que vamos a ver hoy lleva por nombre En Defensa del Evangelio. Y va a ser una serie, pues como todas las que hemos visto, bastante retadora, bastante confrontante. Y que espero que lo que haga es que el poder del Evangelio siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras vidas, trayendo esperanza y trayendo gozo también a nuestros corazones de saber que en el Evangelio lo tenemos todo. Así es que vamos a ver el primer capítulo o la primera parte de esta serie, el primer sermón de esta serie, que va a ser bastante confrontador. De hecho, te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo usa un lenguaje bastante fuerte, bastante directo acerca de lo que está pasando con los Gálatas en Galicia. No, perdón, se me fue Galacia. Gracias, muy amable, Galacia. Tengo un conflicto con Galicia y Galacia y espero no haber escrito Galicia. Bueno, un saludo al pastor Juan Manuel Vaz si nos llega a escuchar. Bueno, les voy a dar una introducción. Como cada libro que comenzamos, necesitamos tener un contexto de lo que está pasando en el libro y qué está pasando en esta carta que el apóstol está escribiendo a los Gálatas. El autor de la carta, pues, es Pablo, el apóstol Pablo. Esta carta se escribe alrededor del año 49 después de Cristo. El trasfondo de la carta es para los cristianos de la provincia de Galacia, en su mayoría gentiles. La región de Galacia se ubica en lo que hoy conocemos como Turquía. El contexto de la carta se basa en que dentro de esta región, después de que Pablo fundara varias iglesias, comenzaron a llegar alborotadores y judaizantes y se infiltraron en las iglesias, confundiendo a la gente sobre lo que debían de vivir los cristianos y de cómo deberían de salvarse. Ellos seguían insistiendo en que tenían que obedecer las leyes mosaicas y circuncidarse más lo que el evangelio enseñaba. Esta carta de Pablo a los Gálatas es una defensa magistral de lo que conocemos como la doctrina de la justificación por fe, o mejor conocida como sola fe o sola fide en latín. El apóstol hace una defensa del evangelio y de la centralidad del evangelio, ya que dicha doctrina es el corazón del cristianismo. El evangelio mismo es el corazón del cristianismo. Y es interesante y es importante recalcar que si tú negocias el evangelio, no hay religión cristiana. Y las iglesias, por ende, dejan de ser iglesias si no existe el evangelio y no hay una centralidad en el evangelio. En los primeros 2 capítulos, el apóstol hace un énfasis en que no hay más de un evangelio, sino que hay un solo evangelio. Y defiende y sustenta con bastante firmeza doctrinal lo que significa esto. También, con mucha firmeza, afirma y confirma sus credenciales como apóstol, llamado directamente por el Señor Jesucristo. En los capítulos 3 y 4 nos da una explicación teológica sobre la doctrina de la justificación por fe, y en los capítulos 5 y 6 nos dice cómo esa doctrina se ve en la práctica, se ve en la vida diaria o en lo que se conoce como la libertad cristiana. Así que después de esta introducción podemos entender un poco lo que está pasando en las iglesias de Galacia y lo que está sucediendo con los Gálatas y cómo desde este tiempo el ser humano está tratando de tergiversar el evangelio, está tratando de dividirlo, de diluirlo para que los cristianos sean engañados y tengan como fruto una vida que está alejada de la verdad. El título del sermón, este primer título, pues lleva el mismo nombre de la serie, En Defensa del Evangelio. El título del sermón es En Defensa del Evangelio. Y a diferencia de Jonás, hoy no vamos a ver una narrativa, no es una narrativa, esto es una epístola o una carta. Y por lo tanto, vamos a ver 2 ideas, o vamos a ver ideas dentro de la carta que el apóstol está expresando. Vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 10 en esta epístola y vamos a ver 2 puntos. El primer punto lo vamos a ver del versículo 1 al versículo 5 y lo he titulado El saludo y la razón de la carta. Punto 1, versículos del 1 al 5, el saludo y la razón de la carta. Punto número 2, versículos del 6 al 10 y lo he titulado No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Mi argumento o mi mensaje para hoy, que si todo lo que hablamos se te olvida, va a estar basado en lo siguiente.
va a aparecer en la pantalla. Mi argumento es, el objeto de nuestra fe debe ser Jesús y su obra en la cruz, y no ninguna de nuestras obras. De lo contrario, estamos viviendo un evangelio falso. El objetivo de nuestra fe debe ser Jesús y su obra en la cruz, y no ninguna de nuestras obras. De lo contrario, estamos viviendo un evangelio falso. Así es que vamos a darle lectura a Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 10. ¿Alguien no tiene Biblia? Levante su mano. Si alguien no trae Biblia, te podemos prestar una. Nosotros tenemos la versión oficial como NTV. Si quieres la NTV, la tenemos ahí para que te la podamos prestar. Solo tienes que levantar tu mano. Si no, está bien, y con la versión que tú tengas no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Todos con Biblia? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a darle lectura. Gálatas 1, del 1 al 10. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Un solo camino verdadero. Estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Dios. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Wow, pues creo que es un texto bastante fuerte. Creo que las palabras del apóstol Pablo son bastante fuertes, bastante directas, y de hecho podemos encontrar sus emociones y sus sentimientos plasmados en lo que acaba de decir. Pablo no estaba muy contento, que digamos. Pablo no estaba tomando la noticia como algo que festejar o como algo que dejar pasar y simplemente no decir nada y que el Señor se encargue. Pablo estaba bastante molesto por lo que estaba sucediendo en esta región. Así es que vamos a ver nuestro primer punto, versículos del 1 al 5, el saludo y la razón de Pablo. Vemos que la carta nos presenta un formato común y corriente de acuerdo a las cartas de ese tiempo. El autor se identifica el destinatario de la carta, el saludo y la bendición con el sello particular del apóstol en todas sus cartas, Corintios, Tesalonicenses, Efesios, etc. Saludo y bendición con ese sello particular del apóstol. Pero hay algo muy peculiar dentro de la carta que no se ve en las demás, que está en las demás cartas, pero que en esta carta no se ve. Fíjate, versículo 1 dice, les escribo, yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana. Fíjate que el versículo 1 tiene mucho que ver con el versículo 10. El versículo 10 nos está diciendo que él no está agradando a los hombres, sino que él agrada a Jesucristo. Y el versículo 1 comienza prácticamente con lo mismo con lo que termina el versículo 10. Él está diciendo, yo soy el apóstol Pablo, no fui nombrado por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre. Es interesante ver cómo el apóstol está hablando de la Trinidad. Y podemos darnos cuenta que no está hablando solo de Dios Padre, sino de Dios Hijo, y está dejándonos ver cómo la Trinidad completa opera en nuestra conversión y en nuestra transformación. Quien levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, está hablando del poder del Espíritu Santo que ha sido llamado directo por Jesús, y que ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que hoy opera con autoridad en Pablo.
La palabra apóstol en la original ahí es apóstolos y en el sentido general es un enviado. Pero Pablo está dejando claro que no es simplemente un enviado, sino que tiene cierta autoridad delegada por Dios. El apóstol no se presenta de una forma orgullosa, sino que se presenta como un elegido directo de Jesús con la autoridad que estas cosas implican. Jesús mismo es quien me llama y ningún hombre, ni ningún sínodo, ni ningún grupo de personas me ha ordenado, sino es Jesús directamente quien me ha ordenado. De hecho, en Hechos capítulo 9 podemos ver la conversión de Pablo, podemos ver cómo va camino a Damasco y el Señor Jesucristo mismo lo confronta y en ese momento lo llama y viene la conversión de Pablo. De hecho, el versículo 17 y 18 que veremos la siguiente semana nos dejan ver que Pablo, después de su conversión, se va a Arabia por 3 años y en este tiempo es enseñado por el Señor Jesucristo directamente. Y más adelante dice que él recibió el evangelio no por hombres, sino por revelación del Señor Jesucristo. Wow, o sea, este hombre tuvo un intensivo directo con el mismo Jesús resucitado, que todavía lo hace más interesante. Es un privilegio el que el apóstol Pablo tuvo. Una vez que comienza el apóstol dejando claro quién es, quién lo llamó, donde muestra su autoridad, justificando todo esto, ahora, una vez dejado entendido quién es y la autoridad con la que va a hablar, no se anda entre las ramas y se va directo al grano. Versículo 2. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Ahí está el destinatario, las iglesias de Galacia, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Versículo 3, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Eso lo vemos en todas las cartas. Verso 4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Verso 5, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. A diferencia de las demás cartas, como te decía, en primer lugar vemos que él no especifica la iglesia. Está hablando de un conjunto de iglesias, de una región en Galacia de varias iglesias. No está hablando de una iglesia en específico. Pablo está escribiendo una carta a 2, 4, 6, 8 o 10 iglesias. No sabemos, la Biblia no nos lo menciona. Lo único que está diciendo la palabra de Dios y que nos muestra el apóstol es que está hablándole a una región a la cual él fue en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Él no especifica la iglesia, él simplemente habla a una región. De hecho, no sé si por ahí está el mapa. Va a aparecer el mapa por ahí. Si no está, no se preocupen. El punto es ver la región de Galacia. Ya está, excelente. Gracias. Ahí vemos el primer viaje misionero de Pablo y arriba dice Galacia. Entonces, podemos deducir por lo que nos muestran Hechos 14 y Hechos capítulo 15, que tal vez las iglesias a las que Pablo se estaba refiriendo son las iglesias de Antioquía, de Iconio, Listra, Derbe, porque son las primeras iglesias que fundó junto con Bernabé en su primer viaje misionero. Entonces, por Hechos 14 y Hechos 15, en ese contexto podríamos decir que estas son las iglesias a las que se está refiriendo Pablo. ¿De acuerdo? No es una afirmación, es un supuesto que la misma Biblia nos deja ver, que podemos pensar que ahí se estaba dirigiendo esta carta. Fíjate, de hecho, Hechos 14 del 1 al 5 dice: lo mismo sucedió en Iconio, ahí está la primera iglesia. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos griegos se hicieron creyentes. Recuerden que el contexto es judíos diciendo que el evangelio necesita más cosas, necesita obras. Versículo 2, sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y se envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales, milagros y maravillas. El punto del mensaje no eran las señales y las maravillas, sino que eran el gancho para poder entender el evangelio, las buenas noticias. Entonces, una turba de gentiles y judíos, verso 5 de Hechos 14, junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Liconia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y ahí predicaron la buena noticia. Entonces ahí vemos estas iglesias fundadas por Pablo y Bernabé
que son probablemente las iglesias de Galacia a las que se está dirigiendo el apóstol Pablo. Estas iglesias entonces estaban siendo atacadas por falsos maestros con mala doctrina de la salvación por obras, y como le decía en la introducción, el propósito de la carta es la defensa del evangelio y la corrección a los Gálatas. El versículo 3 dice que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Gracia y paz era un sello característico del apóstol Pablo en sus cartas. De hecho, Lutero decía que estas dos palabras son en resumen la fe cristiana: gracia y paz. Gracia de Dios para salvación y paz para con Dios, porque ahora hemos sido reconciliados con Él por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Era un sello muy, muy particular. Y como te decía desde el principio, hasta aquí podemos decir que todo va bien, que esta carta es normal en Pablo. Son sus palabras, es su lenguaje, es su saludo. Pero ¿sabes qué falta? Pablo no da gracias por los Gálatas. Y desde ahí empieza la hostilidad. Desde ahí podemos ir viendo, irnos percatando de por dónde va la carta. ¿Cuál es el sentimiento y la razón de Pablo de escribir esta carta? Pablo no da gracias por los Gálatas, a diferencia de los corintios. Con todo y como eran los corintios, con todo y la vida que llevaban los corintios, Pablo los saluda. Les muestra cosas positivas, cosas buenas que están haciendo como creyentes, pero con los Gálatas no hay un saludo cordial, no hay un gracias por la vida de los Gálatas. El agradecimiento no destaca en la entrada de la carta de Pablo. ¿Por qué? Por lo que estaba ocurriendo. En el contexto de las iglesias, Pablo asume que lo que está pasando en Galicia es algo tan serio que muy probablemente estos Gálatas a los que se está dirigiendo no son en su mayoría creyentes. Probablemente de todos los que él dejó cuando fue a predicar el evangelio junto con Bernabé, probablemente todas esas personas ya no todos sean creyentes. Probablemente muchos, como dicen por ahí, han sacado el código postal, han sacado el cobre. Muchos ya sacaron sus credenciales y realmente no son cristianos como decían ser. Pablo claramente se ve molesto en su tono, se ve molesto en sus palabras. Pablo no se anda con rodeos y de inmediato viene la reprensión. Pablo muestra su celo, su molestia, y es por eso que ni siquiera hay un agradecimiento desde el saludo, porque para ellos en este momento es tiempo de reprensión. Pablo no tiene tiempo ahorita de aludirlos o de decirles lo mucho que los ama. Pablo entiende que lo importante y lo principal ahorita es confrontar a estos Gálatas. Hay un tiempo para agradecer y bendecir, y hay otro para confrontar y sacudir. Y estas dos cosas, mis hermanos, no están separadas del amor. El amor que bendice y agradece es el mismo amor que sacude y confronta, y es necesario. Fíjate una vez más, versículos del 3 al 5, dice que Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ya desde aquí, desde el versículo 3, podemos ir viendo por dónde va a ir Pablo. Pablo empieza diciendo, Jesús entregó su vida por nuestros pecados, pero no solo eso, también nos rescató de este mundo de maldad en el que vivimos. Y el apóstol desde ahí ya nos comienza a dar una señal de cuál va a ser el contenido y el énfasis de toda su carta. Jesús entregó su vida para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Otras versiones dicen librarnos de este siglo malo. Es decir, somos libres del pecado y somos libres de este mundo. Un mundo que vive en rebelión, un mundo que vive en libertinaje, un mundo que vive en pecado. Y las obras de la ley no contribuyen en nada para que nuestra salvación pueda llevarse a cabo. Más bien, las obras de la ley nos llevan a ver que somos completamente incapaces de poderlas cumplir. Si tú y yo ponemos los 10 mandamientos frente nuestro, nos vamos a dar cuenta que somos incapaces de poderlos cumplir. La única forma de cumplir esas leyes y lo que hacen los 10 mandamientos es empujarnos a Cristo, a darnos cuenta que sin Jesús no podemos cumplir la ley. Pablo nos está mostrando que Dios Padre dio al Hijo para darnos libertad. Lo más valioso del cielo, Jesús, ofrecido por lo más vil, nosotros.
Dios Padre dio al Hijo lo más preciado que tenía por lo más vergonzoso de la creación, que es la raza humana, con todo y los pecados de la creación. Lo más santo de Dios por lo más vil que somos tú y yo. Lo que intenta Pablo en estas palabras es comenzar a dejar el peso, no solo en nuestra razón, sino en nuestro corazón, entendiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que estos hombres han desviado su fe y han dejado de descansar en la salvación solo por la gracia de Dios. Es decir, solo Cristo nos ha salvado por su gracia y nosotros no merecemos esa gracia. Pero este grupo de personas se ha olvidado de eso. Nuestro pecado es tan grande que no había ningún sacrificio que pudiera ser ofrecido para que nuestros pecados quedaran perdonados para siempre. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento ha sido suficiente para que tú y yo podamos ser salvos. Romanos 3:23 nos lo enseña. Los pecados del Antiguo Testamento simplemente cubrieron el pecado de nosotros hasta que Cristo llegó. Y no solo los cubrió, pagó por ellos. Y esa es la diferencia. Así de grande es tu pecado y mi pecado. Solo la cruz es tan grande para poder cubrir ese pecado. Nadie, ningún sacrificio podía pagar lo que solo Cristo pudo pagar. Y eso es lo que el apóstol está poniendo desde el principio. Eso es lo que el apóstol le quiere mostrar a los Gálatas. Él quiere llevarlos a entender en su corazón el peso de la culpa tan grande que tienen y la gran salvación que han obtenido solo por la gracia de Dios. Pero no solo eso, como te decía, dice que nos ha librado de este mundo. Eso se refiere al reino de Satanás, que es donde vivimos tú y yo, es esta tierra. Eso explica el caos, la enfermedad, la perversión y la distorsión en la que vivimos. Tú y yo vivimos en un reino que no es el reino de Dios porque no ha sido instalado. Vivimos en el reino de Satanás, en un mundo caído donde todo está completamente distorsionado. De hecho, cuando dice que nos ha librado de este mundo, esa palabra mundo en el griego se refiere a sistema. Es decir, lo que Jesús hizo por nosotros es pagar por nuestro pecado y además librarnos del sistema caído que hay en este mundo. De la forma de vida que tiene este mundo por causa del pecado. Los Gálatas escucharon esta enseñanza. Los Gálatas se les predicó la buena noticia. Ellos se les predicó el mensaje del evangelio. Pero ellos se estaban alejando del camino. Ellos estaban torciendo el evangelio. Y al torcer el evangelio, se estaban alejando de la salvación y alejándose de Dios. ¿Te das cuenta cómo no es que solamente se equivoquen un poquito? ¿Te das cuenta cómo no es de, bueno, pobre, o sea, dale chance, en algún momento lo va a corregir? No. Como lo vimos en Tito, ¿recuerdan? Pablo le dice a Tito, tienes que callar a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque están destruyendo familias enteras por enseñar lo que no se debe. No es solo que se equivocó, no es pobrecito porque no lo entienden, no. Es alguien que está torciendo el evangelio y que está haciendo que los demás se alejen de Dios. Si te alejas del evangelio, te alejas de Dios. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo es posible? Fíjate lo que está pasando, o sea, el contexto de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que estos hombres en un momento creyeron el verdadero evangelio, creyeron la buena noticia, la vivieron, la afirmaron, la enseñaron, la defendieron y de repente se convierten en traicioneros de la patria y le dan la espalda al evangelio y comienzan a diluir el evangelio? ¿Cómo es que hoy lo aceptan, lo reconocen, lo viven y lo enseñan y mañana lo niegan con sus palabras y con sus hechos? Es algo increíble. Esa es la realidad que está sucediendo con los Gálatas. Y date cuenta de esto, fíjate, el apóstol Pedro, que más adelante lo vamos a ver, que Dios lo usa para predicar el primer sermón de la iglesia, el primer sermón de la historia de la iglesia, un hombre que lo había negado. Este hombre predica el evangelio, pero de repente comienza a hacer lo mismo que los Gálatas.
Fíjate, Pedro recibe una visión de que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Eso está en Hechos 10 del 28 al 37, te lo voy a leer. Dice, Pedro les dijo, ustedes saben que van en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado en una visión que ya no debo pensar que alguien es impuro o impuro. Por eso, sin oponerme, vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Cornelio le contestó, hace 4 días yo estaba orando en mi casa, como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Los gentiles oyen la buena noticia. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Veo con claridad, ¿te das cuenta? O sea, es increíble. Pedro está afirmando la buena noticia, Pedro está afirmando la visión, Pedro está reconociendo que Dios lo mandó a hacer eso, Pedro está reconociendo que Dios no está haciendo acepción de personas, que los gentiles también le entran dentro de la salvación que Dios está haciendo por medio de la predicación del Evangelio. Verso 36, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y se arranca Pedro con el Evangelio. ¿Cambio a? ¿Le da miedo? Y se empieza a juntar con los judaizantes, rechaza a los gentiles y dice, para que no me digan nada, y entonces voy y me voy con los judaizantes, con los legalistas. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, en lugar de sobarle la espalda, va y le dice, hipócrita, enfrente de todos, y lo confronta porque está distorsionando el Evangelio. Pedro el apóstol, si Pedro el apóstol cayó en eso, ¿tú crees que tú y yo no podemos caer en eso? Y esa es la realidad de lo que estaba pasando en las iglesias con los Gálatas. Pedro, un apóstol del Evangelio, empieza a distorsionar el Evangelio. Y entonces Pablo entra a la confrontación. Y le dice, oye, tú predicaste esto y ahora cambias de opinión. Ahora dices que no, ahora dices que es esto, más las obras, más la ley. Y Pablo no lo puede creer, Pablo no puede entender que no hace mucho les predicó el Evangelio, que lo habían entendido, que lo habían creído, que lo habían abrazado, que dijeron amén, aleluya, gloria a Dios. Y 5 minutos después, distorsión y regresaron a lo mismo. ¿Te ha pasado? ¿Has visto esto? A mí me ha pasado muchas veces. Mi esposa y yo conocemos a una persona de hace muchos años que venía de la iglesia de la que salimos la primera vez. Y comenzamos juntos a entender el Evangelio y comenzamos juntos a entender la sana doctrina y se nos fue predicada y se nos fue enseñada y pasaron los años, ella siguió en una iglesia, nosotros seguimos en otra y pasaron los años y nos volvimos a ver. Ella se vino a la iglesia de donde estábamos, que era Doxa, donde nos enviaron, y comenzó a escuchar nuevamente sana doctrina y platicábamos y hablábamos y era impresionante. Y de repente cambio a... Creo que voy a irme a, no voy a decir nombres, pero a esta iglesia porque me queda más cerca de mi casa. Y comenzó a ir a una de estas iglesias donde todo es amor, donde todo es hipster y donde Jesús es cool. ¿Y qué pasó? Se empezó a distorsionar el Evangelio por completo. Entonces le dije, oye, pero si hablábamos de esto, hacíamos exámenes de los sermones de estas personas y hablábamos, ¿dónde está el error? No, está aquí, está acá, la Biblia dice eso, ahí eso está mal, eso no está bien. Y tú misma lo viste en la Biblia, tú lo decías, tú decías, ¿cómo es posible que nos engañen de esa forma? ¿Qué haces ahí? No lo puedo entender. Y hoy dice que es feliz, que el Evangelio es para todos,
que Dios es bueno y que Dios es amor. Y dices, wow, es increíble, increíble, increíble. 8 años, 7 años escuchando la sana doctrina y de repente dice, no, yo me regreso. Esto está chido, esto está más padre. Este es mi ambiente. Y hoy la ves en las fotos, bien padre, todo cool, con celebridades. Y ella piensa que eso es ser cristiano. Ella piensa que eso es el evangelio. Ella piensa que Dios es amor, que Dios está ahí, con un evangelio distorsionado. Están creyendo en algo que no tiene fundamento bíblico. No hay fundamento para ese tipo de cosas. Es una enseñanza torcida, es una enseñanza distorsionada. Y así me ha pasado con muchas personas. Vemos el error, vamos a la Biblia, dicen amén, ¿están de acuerdo? Sí, pero yo quiero seguir ahí. A mí me gusta estar ahí. No hables mal de mi pastor. Esas son como clásicas, ¿no? Oye, pero no estamos hablando mal de tu pastor. Ve lo que está enseñando tu pastor y está aquí. Sí, pero ya Dios se encargará. Y ahorita vamos a ver eso. Pero eso no importa, es el evangelio. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en el evangelio? Sí. Entonces, ¿por qué no dejas eso? ¿Por qué regresas a lo mismo? Es que Dios me está llamando. Es que yo recibí la instrucción. Es que Dios me reveló. ¿Dónde te lo reveló? En su palabra. Pero ese texto no dice lo que tú estás afirmando interpretar. No es correcto. No va por ahí. Bueno, esa es tu forma de verlo. Respeta. Yo respeto lo tuyo. Tú respeta lo mío. Y es increíble. ¿Y cuál es tu respuesta? La de Pablo. Fíjate. Eso me lleva al segundo punto. Punto 2, versículos del 6 al 10. No hay otro evangelio. Verso 6. Estoy horrorizado, dice Pablo. Es increíble. No lo puedo creer. ¿Te das cuenta de las palabras del apóstol? Es increíble, te acabamos de predicar el evangelio. Ya viste que te están engañando. Ya viste que eso no te lleva a nada bueno. Ya viste que eso no es cristianismo, que eso no es iglesia. Y aún así dices, no me importa, yo me quedo aquí porque a mí me gusta y Dios es Dios de todos. ¿Y qué dice Pablo? Estoy horrorizado. O sea, no cabe en su cabeza, no lo puede entender, es increíble. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. No solo les dice, eso está mal. No, se están apartando de Dios. O sea, si tú piensas que porque no quisiste hacer caso a la sana doctrina, Dios está cerca de ti, estás equivocado. Te estás alejando de Dios porque el evangelio es Dios. Y si tú eres el evangelio, ya no estás cerca de Dios. Te estás alejando de la verdad. Y eres la presa más fácil para el diablo. Fíjate, estoy horrorizado de lo que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó asimismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan. Fíjate bien que dice a propósito, a propósito. Y Pablo es muy claro con Tito también. Les dice, a esos que son mentirosos, tápales la boca porque están destruyendo familias enteras. Entonces, lo hemos hablado muchas veces. Con los falsos maestros es directo y a la cara. Con los creyentes es con gracia y amor porque aún no lo entienden. Pero estos que saben la verdad y que intencionalmente engañan a la gente, hay que taparles la boca. Están siendo piedra de tropiezo para los demás.
distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Creo que, no sé, pero está en español, ¿no? Yo no hablo francés, no sé ustedes, pero creo que está claro, ¿no? No necesitamos clases de hebreo, de griego, de arameo, como para entender que aquí dice que si no predicas el evangelio, estás en maldición con Dios. Punto. Verso 9, repito lo que ya les hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, por si se les olvidó, repite Pablo, ¿no? Distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. No dice que Dios se encargue, ya le rendirá cuentas, Dios es el único que juzga porque Dios es amor, Dios es bueno, Él es buena onda. No. Pablo, el apóstol, le repite, si enseñan una cosa distinta, que esa persona sea maldita. Estoy horrorizado, es increíble. Creo que no hay mejor expresión del apóstol para demostrar lo que estaba sintiendo al ver cómo estos hombres habrían creído en las herejías de los falsos maestros y abandonaron la verdad por completo. Pablo simplemente no lo puede creer. ¿Cómo es posible? O sea, Pablo está diciendo, ¿es en serio? O sea, ¿no ven el error? ¿Ya se olvidaron de la gracia? ¿Se olvidaron del favor de Dios? ¿Y prefieren las herejías que la verdad? No lo puedo creer, estoy horrorizado. Y esto pasa hoy en día. No solo pasa con los Gálatas, esto pasa hoy en día. América necesita ser reevangelizada porque está bajo la enseñanza de un evangelio falso. Y ante el asombro de lo que Pablo está viviendo podemos ver dos cosas. La primera es, date cuenta la rapidez con que cambiaron la verdad por la mentira. No tenía mucho que Pablo había ido con Bernabé. La Biblia no dice cuánto tiempo, pero lo que sí nos especifica es que no había pasado mucho tiempo. Por eso se le hace increíble la rapidez con la que cambiaron la verdad por la mentira. Dos, que se alejaron de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Se olvidaron de la gracia. Cuando dijeron amén, cuando dijeron gloria a Dios, gracias que me salvaste aunque no lo merecía, se olvidaron de eso muy pronto. Y entonces la pregunta es, ¿qué provoca que un día o que hoy crea la verdad, la abrace, la predique, la viva y el día de mañana la cambie? ¿Qué provoca eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo llega una persona a ese punto? Fíjate, Irineo, uno de los padres de la iglesia, dice lo siguiente acerca de este punto. Fíjate bien y pon atención porque de aquí vamos a desprender varias cosas. Irineo dice lo siguiente: el error, va a estar en la pantalla, el error nunca se expone de forma desnuda. No sea que una vez expuesto pueda ser detectado de inmediato, sino que está elegantemente adornado como un vestido atractivo, de manera que por su apariencia puede parecer a los expertos más verdadero que la verdad misma. ¡Wow! Esto es increíble. La apariencia puede parecer a los inexpertos, la apariencia puede parecer a los inexpertos más verdadero que la verdad misma. Fíjate bien, cuando el error viene a nosotros, viene elegantemente adornado. Y es tan atractivo que su atracción es mayor que la verdad misma. ¿Alguien de ustedes ha comido Ferrero Rocher? ¿Sí? Es un chocolate bastante caro, pero muy rico. Si yo te dijera y te doy el Ferrero Rocher sin la envoltura y te lo doy junto con un Kisses, no sé cómo se diga, de Hershey, ¿cuál escogerías? ¿El que no trae envoltura, pero es un Ferrero, que tú no sabes que es Ferrero? ¿O el Kisses de Hershey?
estoy seguro que todos agarrarían el Kisses de Hershey. ¿Por qué? Pues porque ese trae marca. Y no es cualquier marca, es un Hershey. O sea, es un chocolate rico, muy bueno. Ya depende si trae almendra o no, eso ya es de cada quien, ¿no? Pero no agarrarías el que está sin envoltura. Cuando te enteres que el que no tenía envoltura era un Ferrero, tal vez digas, hijo, le hubiera agarrado el Ferrero. ¿Por qué? Por la presentación, por la envoltura. Porque no estás viendo qué tan bueno está el otro chocolate. Estás viendo que la envoltura llama más la atención y es mejor la marca de la envoltura que el del otro chocolate, aunque el del otro chocolate tampoco es tan despreciable. Por el otro te da estatus. Es como un café del Starbucks. O sea, nadie puede comparar un café del Starbucks con un café de Punta del Cielo. Aunque el café de Punta del Cielo pueda ser mejor que el del Starbucks. Pero cuando traes un vaso con la sirenita del Starbucks, eso te da estatus. Eso te da poder. Es como de, hey, yo traigo un café del Starbucks. Peor aún, yo traigo un termo del Starbucks de 800 pesos. Que nadie tiene. Y eso significa que tengo la capacidad monetaria de comprarme un cilindro del Starbucks que los demás no tienen. Es exclusivo. Tú traes tu termo del mercado, yo traigo mi termo del Starbucks. Diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el punto? La envoltura, el diseño, lo que está afuera. La verdad es el contenido del café, lo que trae el café, de dónde viene el café, a cómo sabe el café. Pero a nadie le importa eso porque es más importante el estatus que me da el vaso del Starbucks, aunque el café sea horrible. Y eso es lo que pasa con el evangelio. Esta gente estaba siendo engañada, no estaban entendiendo la sutileza de la mentira envuelta al grado de que no importaba mientras eso se convirtiera en una verdad para ellos. Ahora, ¿quiénes compran esta envoltura tan elegante? Todos aquellos que carecen de pericia doctrinal. ¿Y eso es culpa del pastor? Los falsos maestros existen porque los falsos creyentes los ponen en las plataformas. Yo puedo ser un falso maestro en este momento. Y si ustedes no van a la Biblia para ver que lo que yo estoy diciendo sea real, no es mi problema, es culpa de ustedes. Todos aquellos que compran esta envoltura son aquellos que carecen de pericia doctrinal. Me ha tocado sentarme con personas, abrir la Biblia, derribar los argumentos con la palabra de Dios, y la gente está viendo el error ahí clarísimo. Se dan cuenta que el lugar en el que están es completamente insano y que es un error estar ahí. ¿Y qué te dicen? No me importa, yo me quedo, no juzgues, no hables mal de mi pastor, Dios es el único que puede juzgarnos. ¿Y sabes qué? Dios hará que Él rinda cuentas en un momento. Tú no eres Dios para juzgar a nadie. ¿Y saben qué? No hay nada más equivocado y antibíblico que pensar de esa manera. Por eso Pablo dice, estoy horrorizado de ver su conducta, de ver el cambio que han hecho en sus vidas. Hay una página en Instagram que se llama Cristianos Reales. Y esta semana sacó un artículo sobre aquellos cristianos que son buenistas. Cristianos buenistas. Y me encantó el artículo, te lo recomiendo. Pero dice algo muy similar a esto. Dice, se lo voy a leer. La RAE define a los buenistas como personas que ante los conflictos rebajan su gravedad con excesiva tolerancia. Tenemos cristianos buenistas dentro de las iglesias que ante lo malo apelan al silencio y a evitar la discusión y la confrontación, permitiendo que el pecado crezca dentro de sus iglesias y se normalicen con el pasar del tiempo, teniendo como su frase principal, el único que juzga es Dios, ya rendirá cuentas al final. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que tenemos pastores siendo cristianos buenistas.
guardando silencio ante el pecado y las malas prácticas en sus congregaciones y aparentando ser amorosos y humildes sin enseñar y señalar el error, dando como resultado que solapen los pecados de toda la iglesia, y si los ven, nadie dice nada y todos lo dejan pasar, y aquí no pasó nada. Y Pablo dice, estoy horrorizado de ver lo que están haciendo. Según Irineo, estas cosas hacen que la mentira se vea más verdadera que la verdad misma. ¿Sabes por qué? Satanás conoce nuestra naturaleza humana. Satanás trae la mentira y esa mentira apela a nuestras emociones, a nuestros sentimientos y a nuestro egocentrismo. Por eso es que cuando se junta, hace un boom tan grande que no importa que la mentira sea tan mentira que la convertimos en verdad. Si sus mentiras se alinean a tus aspiraciones y a mis aspiraciones personales, en ese momento compramos la mentira y la disfrazamos de verdad. La verdad deja de lado mis emociones, la verdad deja de lado mis aspiraciones, la verdad deja de lado mis sentimientos y va en contra de mi egocentrismo. Por eso es que la rechazamos. Y esto es muy claro. Eso está desde Génesis 2.15. Desde 3, la caída. Pero desde el 2.15, fíjate. Génesis 2.15, va a aparecer en la pantalla. Esta es la instrucción de Dios a Adán. Fíjate, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Verso 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Esa fue la instrucción de Dios para con Adán. Ahora, es muy claro, es como decirle, a ver, Adán, ¿quién te dio la instrucción? Pues Dios. ¿Tiene lógica, Adán? Ve a tu lógica. Dios dijo, tienes libertad. No te restringió. Tienes libertad. Solo no comas de esto, porque si lo comes, ahí viene la lógica, entonces te mueres. ¿Entendiste, Adán? Sí, perfecto, lo entendí. ¿Quién te lo está diciendo, Adán? Pues Dios. ¿Quién es Dios, Adán? El creador de todo. Creo que queda claro. Ahora fíjate. Génesis 3, versículo 1. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. Verso 4, Satanás. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos, serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y la mujer quedó convencida. Eva, piénsalo por un momento, Eva. Si van a abrir tus ojos. Emociones, egocentrismo. Y lo mejor, Eva, vas a ser como Dios. ¿Y sabes cómo vas a ser como Dios? Vas a tener una sabiduría tan grande que vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí viene el himno feminista. Ya no vas a necesitar de ningún hombre, Eva. Tú vas a ser como Dios. Ya nadie te va a decir qué hacer, Eva. Tú eres mujer empoderada, tú puedes, Eva. Tal vez la canción de Lupita D'Alessio de Yo voy a cambiar salió hoy aquí. ¿Te das cuenta? Apelando con sus emociones, anulando su razón y vendiéndole un sueño inalcanzable. Un sueño que jamás va a ser realidad. La verdad que Dios le pronunció a Adán estaba centrada en Dios con beneficios para la criatura. La mentira que Satanás le pronunció a Eva estaba centrada en Eva y eventualmente en Adán. Los puso a soñar con cosas inalcanzables, los llevó a imaginar cómo sentirse si se comieran el fruto.
¿Y qué pasó? Compraron la mentira. Los hizo perder la razón, los hizo perder la lógica, el raciocinio. Y eso es como opera la generación de hoy. La generación de hoy no razona las cosas. No apela a la lógica. Esta generación ve a un niño nacer y ve sus genitales y pues es hombre o es mujer. Depende del genital. Pero hoy no hay razón. Hoy hay que dejarlo que crezca para ver qué siente. ¿Te das cuenta? Para ver qué siente, para ver qué decide. Y entonces ya no es hombre, ya no es mujer, ya no es mujeres embarazadas. Hoy cualquier cosa se puede embarazar, según. Y entonces ya es hombre o mujer, binario o no binario. Porque hay que dejar que piense y que sienta qué quiere ser cuando crezca. Ya no hay razón, ya no hay lógica. Ya compraron la mentira y toda esa mentira está envuelta en una burbuja o en una esfera de humo que huele a azufre, hecha por el diablo y que los seres humanos hemos comprado. El error te vende sueños no realizables para que luego coseches consecuencias inevitables. Va otra vez. El error te vende sueños no realizables para que luego coseches consecuencias inevitables. Pervertir el evangelio de Cristo es pervertir la imagen de Dios mismo. Ahora fíjate, el versículo 7, el versículo 6 habla de cambiar el evangelio. Esa palabra cambiar el evangelio en el original es morfosis. O sea, no es parecido, es cambiarlo. Por lo tanto, es algo diferente al evangelio. Por eso yo concuerdo con muchos pastores que dicen que es el mal llamado evangelio de la prosperidad, porque eso no es evangelio. No podemos llamarle evangelio porque es cambiarlo, están cambiándolo, no es el evangelio. Verso 7, pero no lo es en absoluto, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan, cambian la verdad acerca de Cristo. No es que sea otro evangelio, es que ya cambiaron el evangelio, y si lo cambiaron ya no es evangelio, no le podemos llamar evangelio. No es evangelio de prosperidad, debería ser cómo ser próspero económicamente utilizando a Dios para manipular masas. Eso me parece un nombre como más congruente que evangelio de la prosperidad, porque no es evangelio. Mis hermanos, Satanás tiene como su mejor arma corromper el evangelio, porque si corrompes el evangelio, corrompes toda la doctrina cristiana. Entonces, si el evangelio nos dice que somos salvos solo por poner nuestra fe en Jesús, en su vida, en su muerte y en su resurrección, y lo corrompes diciendo que necesitas hacer algo para salvarte y que necesitas esforzarte para no perder tu salvación, eso te deja a un Dios corrompido y a una libertad limitada, que no es la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque entonces vives para no equivocarte. Solo tú eres más santo que los demás. No hay gracia, hay frustración. Eres un legalista en potencia. Solo tú tienes la verdad, solo Dios te escucha a ti. Tú tienes poderes, tú eres más que Dios. Dios solo te habla a ti, la revelación es para ti y tú eres Superman. Eso ya corrompió tu vida. Por otro lado, podemos ver lo opuesto de ese extremo, que es la hipergracia. Haz lo que se te pegue tu gana, Dios ya te salvó, pues tú dale, al fin y al cabo la salvación no se pierde, no pasa nada. Pero es lo que te decía, Jesús es cool, ¿no? Tengo libertad en Cristo. Nadie me puede juzgar porque Dios es amor y entonces vive como se te pegue tu gana, no pasa nada. Al fin y al cabo, cuando venga Cristo te vas con Cristo, no pasa nada. Tú dale vuelo a la hilacha, acábate, no pasa nada. Porque Jesús es cool, Jesús es buena onda. Verso 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo. Ahora, nota conmigo que dice un ángel del cielo, no un ángel de Dios. O un ángel de parte de Dios. ¿Por qué Pablo utiliza esta ilustración?
Porque la forma en la que tú puedes validar el mensaje no es en el aspecto del que trae el mensaje, sino del contenido de su mensaje. Como te decía hace un rato, yo puedo estar aquí y el aspecto que te doy es como de confiable, pero no te debes de fiar de mi aspecto. Tú tienes que ver que el mensaje sea el mensaje de Jesucristo y no mi mensaje. Porque la veracidad está en el contenido del mensaje, no en el que lleva el mensaje. Por eso Pablo les dice, aun y cuando venga un ángel del cielo, les predique otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Porque el punto no es el aspecto, sino el contenido del mensaje. Mis hermanos, esto es algo que las iglesias viven día con día en esta ciudad, en este municipio, en Latinoamérica, y nosotros aún no estamos exentos de caer en el error. Esto no es un juego, esto es algo muy serio, porque Pablo dice que caiga la maldición. Entonces ve esto, si aquel que no cumple la ley, ¿qué le pasa al que no cumple la ley? Está maldito, ¿no? Le cae la maldición porque no cumplió la ley. Necesitamos a Jesús para poder cumplir la ley. Y lo mismo sucede con el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio y trastornamos el Evangelio, lo diluimos, también hay una maldición por hacer eso. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error y de entender que el Evangelio se centra en Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección, y que la obra en la cruz es suficiente para que tú y yo podamos ser salvos. Pablo cierra esta primera idea de la carta con lo siguiente, verso 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. El mal llamado evangelio de la prosperidad está centrado en mi comodidad, en mi utilidad, en mi individualidad, en mi verdad, en mi mentalidad, en mi Dios. Qué interesante, no sabía que había muchos dioses. Predicadores diciendo, mi Dios no es así, mi Dios es amor. Pregunta, ¿tu Dios o el Dios de la Biblia? No sabía que había tantos dioses. Cristo no vivió, murió y resucitó para que yo ahora venga a redefinir el Evangelio con lo que Cristo definió en esas tres cosas: vida, muerte y resurrección. Pablo está siendo claro diciéndoles, el Evangelio nunca va a tener la intención de ganarse el favor de la gente, sino el de Dios. Porque el objetivo, el Evangelio no agrada a la gente, el Evangelio agrada a Dios y confronta el pecado de la gente. El Evangelio está centrado en Cristo y no en ti, ni en mí, ni en nuestros sueños, ni en nuestras metas, ni en nuestros anhelos. Si quieres eso, ahí está Daniel Javif, ahí está Dante Gebel, para que alimenten tus metas y tus sueños. Pero déjame decirte algo muy fuerte y muy serio. Si tú sigues viendo eso, tu caminar sigue siendo el infierno, porque eso no te salva. Y ojalá logres todas tus metas y tus objetivos, pero cuando te vayas de este mundo no te vas a llevar nada de eso. Si no entendemos esto, nos alejamos de Dios y entonces es el momento que Satanás está esperando para destruir nuestras vidas y entonces atacarnos a nuestros sueños, a nuestras metas, pervertirnos, alejarnos de Dios y destruirnos por completo. Por eso Pablo comienza diciéndoles que Cristo pagó por nuestros pecados y además eso también ayudó a alejarnos del sistema de este mundo. Porque si lo diluimos, nos comenzamos a alejar. Y si te alejas, eres completamente vulnerable para los ataques y seas derribado y vivas las consecuencias de tu pecado.
Así es que solo Jesucristo salva. Solo por la fe en Cristo y nada más. Solo la fe en la obra de Cristo es lo que te trae libertad a tu vida. Ponte de pie conmigo y vamos a orar para terminar.